Cuando quieras, Lola. ¿No está encendido? Sí. Buenos días. Disculpad un poco el pequeño retraso y bienvenidos. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Para los que no, os presento a Juan Bautista Tormo Capilla. Nos va a hablar, es profesor e investigador. Nos va a hablar sobre José Díez López, su obra de culto y devocional para Gaibiel. Un acto cultural en el que nos expondrá y disertará sobre antecedentes artísticos, culturales y sociales en los que se vieron envueltas algunas de las imágenes que nosotros tanto veneramos. Muchas gracias, Juan, por el tiempo que le has dedicado a nuestro pueblo Gaibiel y esperamos que os guste. Buenos días a todos. La verdad es que es un lujo poder contar con Juan Bautista una vez más. No sé si recordaréis, hace ya por lo menos 12 o 15 ya, como pasan los años. Se editó un libro sobre la talla del Cristo, que ya hizo una labor de investigación sobre el tema que estuvo muy bien, se presentó en la biblioteca y la verdad que a la gente le encantó. Y bueno, si alguien no lo sabe, también es gaibielano, con lo cual es un orgullo contar entre nosotros con personas que su profesión y, bueno, aparte de profesión, el tema de investigación ya es un poco personal, pero que además estés dispuesto a explicarnos a todos las conclusiones de esas investigaciones, hacernos partícipes y, como ya te he comentado, estamos trabajando en hacer un archivo, un fondo documental de toda la historia de Gaibiel, tanto de tradiciones, formas de vida, fiestas y demás, y por supuesto que todo lo que Juan Bautista aporte formará parte de ese archivo. Nada, muchas gracias y vamos a atender muy atentos a ver lo que nos cuentas. Gracias. Buenas tardes a todos, ayuntamiento, responsables de la parroquia, familiares, en especial a mi querida tía Concha, que, como ya dije en su día por escrito, es mucho más que la hermana de mi madre, amigos y público en general. La verdad es que para mí, que ya llevo muchas conferencias a mis espaldas, pues impartir o disertar en una localidad que te une tanto como Gaibiel, que es de toda mi familia materna, estamos hablando del pueblo de toda mi familia materna, pues para mí también es un placer, voy a empezar diciendo que yo la figura de José Díez López, pues aproximadamente ya son 20 años que de una u otra manera lo llevo investigando, pero ha sido a partir de editar este libro, el año pasado en la institución prestigiosa Alfonso el Magnánimo, donde dediqué un apartado muy importante a la Casa Tena, un segle de imatgeria valenciana que abarca todo el Estado español, porque fue una casa muy importante valenciana de escultura religiosa. Volví a encontrarme con José Díez López, no podía ser de otra manera, con su hijo José Ángel, que lo tuvimos aquí en el año 2009, en la presentación del Libro de los Gozos, y para mí fue un placer. No es un hecho casual que yo haya elegido esta fotografía, no ha sido un hecho casual que yo haya elegido esta fotografía, porque de alguna manera vengo a hablar de un escultor con mayúsculas, no de un imaginero. Y a lo largo de esta conferencia voy a intentar explicar la diferencia entre escultor e imaginero, aunque muchos escultores de formación académica tuvieron que derivarse por circunstancias a la talla imágenes religiosas en madera. Pero él, esta foto del año 1927,
cuando es alumno de Bellas Artes en Valencia, una foto del archivo familiar, de los DIFs, y entonces quiero dejarlo claro, porque a veces se cree, se confunden, que los imagineros han sido escultores. Algunos sí, otros no. Para contextualizar lo que ha sido a lo largo de los siglos la veneración de las imágenes en esta iglesia, me voy a remontar al siglo XIII, concretamente al día 14 de octubre de 1277, cuando la primera feligresía de Gaibiel, estamos hablando, hace poco que se ha reconquistado Valencia, de una feligresía que no es como ahora, estamos hablando de moriscos, de mudéjares, no de viejos cristianos, se asienta aquí y depende ya del obispado de Valencia, cuando antes lo había sido del obispado de Albarracín. En el siglo XV es cuando nos aparece el primer documento donde dice que el templo parroquial dedicado a San Pedro Apóstol de Gaibiel ya se está edificando. Es concretamente ya en el siglo XVI, en 1597, cuando, siendo obispo de Segorbe, Feliciano de Figueroa, por mandato del rey Felipe II, se constituye la parroquia de Gaibiel. En ese momento sí que se puede hablar ya de una parroquia en Gaibiel, antes no. Después ya tenemos el siglo XVII, un siglo importante, porque hay documentos que nos indican que los contrafuertes de las capillas laterales, del lado de la epístola y del lado del Evangelio, ya son visibles, por lo tanto ya hay un edificio como tal. Primero llega la feligresía, la parroquia y después el templo. Pero el templo tal y como lo conocemos hoy, con esos toques académicos y neoclásicos que se dan en el segundo y el tercer tercio del siglo XVIII, empezaron, la primera piedra de este templo actual se colocó el 13 de marzo de 1792, siglo XVIII, y acabó el 20 de septiembre de 1793. Por lo tanto, ya estamos hablando de un templo del siglo XVIII actual, con crucero, con cúpula y con altar, ¿vale? Tal y como lo tenemos actualmente. Pero no tiene toques, como alguien ha dicho, barrocos. En esa época el barroco ya se ha acabado en Valencia. Son toques académicos y neoclásicos. Si nos centramos en las devociones de Gaibiel, hay que decir que en el siglo XVII se asienta una orden de hermanos mayores, los padres capuchinos, y se asienta en la comarca del Alto Palancia, además con una gran influencia. De hecho, esta fotografía que os he puesto, está editada en este libro, es aproximadamente del año 1896, es la Divina Pastora, con un hermano capuchino. Esta imagen magnífica de la Casa Tena ya indica que en esta comarca, casi todas las iglesias de la comarca tienen la advocación a Divina Pastora. ¿Por qué? Porque es la patrona de la orden de los capuchinos. Pero es que además ese siglo XVII es importante, porque es el primer dato que nos aparece de que en Gaibiel hay una talla dedicada al Santísimo Cristo de la Sed. Es un documento que yo encontré en su día en un libro editado por el reverendo Andrés de Sales Ferrichulio, donde indica que las esculturas que se destruyeron en el 36 en Castellón, en la vía de Gaibiel, el Cristo de la Sed, primitivo, ahora veréis una fotografía, era de esa centuria, del siglo XVII. Asimismo, hay que decir la importancia que tiene la titularidad de la Iglesia, San Pedro Apóstol, tanto en la hornacina de la entrada como en el lugar preeminente del altar, San Pedro, que no sé si vosotros lo sabéis, pero yo que tuve la ocasión hace unos años, también me publicó el Magnánimo, un estudio muy exhaustivo de las campanas del Horta Nord de Valencia, de la comarca del Horta Nord, indagué también algo sobre las campanas de Gaibiel. La primera campana que se repone después de la Guerra Civil en la torre campanario de Gaibiel, en el cupulín, arriba de la sala de campanas, está bautizada con el nombre de San Pedro, la más pequeña. Y en el año 1967, que todos los que tenemos cierta edad nos acordaremos,
El campanario solamente tenía en la sala de campanas una campana en la ventana que da a la cara sur, suroeste. Esa campana se bautizó con la advocación de la Divina Pastora, hasta que en el año 1989 se llenaron todas las ventanas de la sala de campanas. Por lo tanto, son dos advocaciones, además de la de Cristo y la Sed, muy arraigadas en la cultura popular de la villa de Gaibiel, muy arraigadas. Aquí tenéis una fotografía histórica del Cristo de la Sed desaparecido, del siglo XVII, autor anónimo, pero fijaros en esta talla, porque esta talla dice mucho del estilo escultórico que tiene la actual, mucho. Si nos centramos en lo que supuso el esplendor de la imaginería policromada en nuestra demarcación geográfica, evidentemente la imaginería tal y como la conocemos hoy se remonta al siglo XVI, al Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento. Ahí el Concilio de Trento bebió de un libro del siglo XIII de Jacobo de la Vorágine, un obispo que llegó a ser de Génova, italiano, donde recogió un montón de detalles de la vida ascética de santos, santas y venerables de la Iglesia Católica, del frondoso árbol de la Iglesia Católica. Y entonces el Concilio de Trento lo que hace es coger ideas de la leyenda áurea y marcar una iconografía concreta. Esa iconografía concreta se copia hasta la saciedad en los siglos del esplendor barroco, el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando aparece el primer Cristo de la Sed. Por lo tanto, estamos hablando de una iconografía que bebe del Concilio de Trento. Unos aspectos iconográficos muy concretos de la muerte y pasión de Jesús de Nazaret de la cruz. Sin embargo, dejando al margen el periodo barroco, ese siglo XVII y XVIII, uno de los siglos que menos se ha estudiado y que yo le dediqué muchas horas para este libro de la Casa Atena, fue el siglo XIX. Porque el siglo XIX, sobre todo en nuestra demarcación geográfica, en Valencia, viene marcado por los ilustrados. Los ilustrados no demandan escultura religiosa. ¿Por qué? Porque tienen unas trascendencias europeas, norteamericanas. Ese siglo XIX también ocurre una serie de episodios nacionales que marcaron mucho el arte sacro en España y en Valencia, por supuesto. Estamos hablando de las guerras napoleónicas, en esos años entre 1808 y 1814, donde los franceses, la francesada que decimos los que nos dedicamos a investigar la historia, la francesada no buscó incautar, robar imaginería, ni campanas, ni bronces. Buscaban alhajas, joyas, pinturas, porque las imágenes pesan mucho para transportarlas. Después de esa francesada, hay que hablar de la desamortización de Mendizábal y Espartero. En 1835, el Estado incauta de conventos, cartujas, etcétera, obra y la vende a parroquias y a particulares. Por lo tanto, tampoco se perdió imaginería. ¿Esto qué nos indica? Que el siglo XIX, todo ese esplendor que tuvo el barroco, que hizo muchísimas tallas, muchísimas, de todas las advocaciones cristológicas marianas y de diferente geografía del santoral, llega un momento en donde el siglo XIX parece como que hay un paréntesis. No se demanda escultura religiosa, no se demanda, no se ha perdido, no ha habido ninguna guerra importante que haya destruido patrimonio inmueble, y entonces hay pocos talleres, muy pocos talleres que se dedican a la escultura religiosa, a la imaginería tallada en madera policromada. Uno de ellos, el más importante, el de la Casa Atena. Aquí tenemos una fotografía, para que os deis cuenta. Esta es la Inmaculada Concepción del gran escultor tardobarroco José Esteve Bonet, que murió en 1802, que en el año 1932, el segundo año de la República Española, un grupo de desalmados entró en la Catedral de Valencia, en su capilla, en su camerín, la tiraron y la hicieron en varios trozos. José María Consoda Bravo, uno de los escultores más importantes de la Corriera valenciana, sobre todo porque fue muy prolífico, trabajó muchísimo, murió en el año 1963 y le dio mucho tiempo a reponer patrimonio.
se encargó de restaurarla. ¿Y por qué he pedido poner esta foto histórica? Que pocos la conocen, porque cuando vengo al templo de Gaibiel y me informo de la Inmaculada Concepción que tenemos aquí, ahora os diré unas cuantas cosas, porque parece ser que es obra del taller de Ponsoda, pero con unos matices para explicar. Ese final del siglo XIX entramos en lo que se denomina la restauración borbónica. La restauración borbónica es un periodo largo, 1874 a 1931, hasta que viene la Segunda República Española, donde afortunadamente se originan en todo el Estado español muchas cofradías y hermandades. ¿Qué ocurre con este dato? Hablo desde Irún hasta San Fernando Cádiz, en toda España. ¿Por qué es importante este dato? Porque las escuelas escultóricas barrocas de gran importancia, la castellana de Valladolid, la andaluza sevillana y la murciana Constancillo, están en clara decadencia. No queda nada de lo que fueron ese esplendor que tuvieron en siglos atrás. Y es un momento donde la escuela valenciana, que hay que entrecomillarla, porque no existió tal escuela, está en florecimiento. Hay una escuela en el sentido de que no hay un maestro a seguir, pero sí un lugar donde estudiar, que es la Academia de San Carlos de Valencia. Entonces, ese periodo de la restauración lo que hace es, de alguna manera, que resurja ese oficio ancestral de imaginería. Y algunas casas importantes como esta, la de los hermanos Pastor, que fueron sus maestros, y otros muchos escultores, sí que se dedican a labrar imaginería y vasos procesionales para las Semanas Santas de España. Por eso es importante ese periodo de la restauración, muy importante. Hay que decir que a principios del siglo XX, si ya nos centramos en el siglo XX, el siglo pasado, las imágenes están todas en las iglesias. Ni los franceses, ni la desamortización, no han habido guerras que se hayan llevado patrimonio mueble, están todas. No se hacen iglesias de nueva planta, tampoco. ¿Por qué? Porque hay otro interés por la escultura monumental, plazas, puentes, jardines, no por la escultura religiosa. Entonces es un momento en donde pocos talleres en España, y algunos muy importantes en Valencia, todavía se dedican a la talla de imágenes religiosas en madera policromada. Si me centro un poquito de pasada, porque no es mi objetivo de esta charla, con la Inmaculada Concepción de Gaibiel, os he puesto aquí una fotografía para que comparéis cómo era la Inmaculada de José Esteve Bonet, que se copió hasta la saciedad, era un ícono de la imaginería valenciana, hasta que se destruyó en 1936. En el 32 se rompió y en el 36 desapareció, cuando se profanó la Catedral de Valencia, en la Guerra Civil Española. Pero si nos damos cuenta, aunque se me ha dicho, y no lo dudo, no tengo por qué dudar, que la talla sí que lleva una marca del taller de Ponsoda, no tiene nada que ver con lo que hacía el taller de José María Ponsoda Bravo. Nada. ¿Por qué? Porque José María Ponsoda Bravo, cuando la Inmaculada de Esteve Bonet se destruyó en el 36, cuando acabó la guerra en el 39, el arzobispado de Valencia le pidió que la repusiera. Y la hizo prácticamente igual que la que tenemos ahora en la Catedral de Valencia, igual. Por lo tanto, él tenía un estilo de hacer Inmaculada Concepción muy a la obra de Murillo, la gran Inmaculada de Murillo, del pintor Murillo, que también se copió por muchos imagineros. Y si nos damos cuenta de los atributos, nos damos cuenta que un atributo tan importante como la bola universal, la Inmaculada de Gaibiel no la tiene. Los lirios y el espejo impoluto de la Inmaculada, como la pureza de la Virgen, de la Madre de Dios, tampoco lo tiene. Lleva solamente dos atributos, la media luna como símbolo de castidad y la serpiente que está pisándole la cabeza como que supera, que mata a Satanás. Pero es curioso, porque Ponsoda, yo os puedo asegurar, que no hubiera omitido esos atributos. Es una talla singular, la Inmaculada que tenéis aquí en Gaibiel. Nada uniforme con lo que se hacía en la posguerra. Con respecto a la imaginería de esos siglos XIX y XX, el taller, si no más importante o más importantes, es el de Vicente Tena Fuster. Y en esta fotografía, que es del día 2 de mayo de 1903, Vicente Tena Fuster nos da una clase magistral de lo que es la imaginería.
el dibujo, el prensado, el ensamblado de los tablones de madera, el encolado, y luego cómo se empieza a desbastar con la gubia plana a golpe de maza, quitando madera del grupo escultórico. Un grupo escultórico que es la Virgen de la Merced y San Juan Grande, que la Virgen de la Merced, sabéis, es patrona de Jerez de la Frontera. Este paso seguramente fue a la zona del sur. No se pudo catalogar, no sabemos el destino. Se destruyó tanto documentación en la Guerra Civil que es muy difícil catalogar la obra. Pero para que os deis cuenta de la perfección, de la gran técnica, del gran oficio que tienen los talleres de escultura religiosa en Valencia en esos años. Es una escuela, en esos momentos, la primera plaza de España, hay que decirlo, con mayúsculas. No solamente los talleres hacían imaginería o pasos procesionales, aquí tenemos una gran carroza profesional. Estaba en Toledo, en Corral de Almaguer, se quemó, en el año 21 se quemó, luego se repuso igual, también de la Casa Atena. Y aquí vimos un trabajo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque vemos trabajo de escultura, Los Ángeles, trabajo de ebanistería fina, todo lo que son las rondallas, cóncavas, convexas, trabajo excelente de orfebrería, los candelabros. Teníamos unos talleres que se han estudiado muy poco, ahora parece que empiezan a estudiarse, que eran excelentes, excelentes, sin duda los mejores de España. Vamos ya al siglo XX, a lo que supuso esa entrada de aire fresco para la escultura de vanguardia en Valencia, los años de la República Española. Muy poco estudiados también, porque de la República generalmente se dicen cosas muy negativas, pero yo podría decir cosas muy positivas de la República, sobre todo a nivel artístico, porque estamos hablando de una generación irrepetible. Por cierto, la generación de José Díez López. Ahí lo veis, que está, a ver si me deja el cursor, está esa cabeza arriba de la modelo, es José Díez López, con todos sus compañeros de promoción. Estamos hablando de una generación de la Segunda República Española, que no querían ser imagineros. Era un arte atemporal. Y en esos momentos, en los años 30, ¿qué imágenes vas a hacer? Si las iglesias están repletas de imágenes, los conventos, las ermitas, ¿qué vas a hacer? ¿Algún particular? ¿Alguna cofradía y poco más? Entonces ellos se forman como escultores que controlan el volumen, la masa, el espacio. Hacen una escultura que mira a Europa, a Rodin, a Bartolomé, a Malkevich, a grandes escultores y algunos a Norteamérica. No quieren ese arte atemporal del barroco, esos dorados de las imágenes. Muchos son críticos, sin olvidar que muchos de ellos son republicanos, comunistas, ateos. No creen en nada. No creen. ¿Y cómo van a hacer un arte religioso si no creen? ¿Qué ocurre? Que todo esto, aquí tenemos la modelo y a José Díez López en esa clase de modelado del natural de 1927 en San Carlos. ¿Qué ocurre? Que llega el año 36 y lo que nadie se esperaba que iba a pasar ocurre. Nos viene una gran iconoclastia, una persecución a todo lo que huele a cirio, a todo lo que es religioso. Esa persecución que hace que en nuestra demarcación geográfica, yo lo he puesto por ahí escrito, porque es un dato que además estremece, se profanaron en el trienio bélico del 36 al 39 500 templos y se destruyeron más de 3.000 imágenes. Ojo con el dato, más de 3.000 imágenes, iglesias, ermitas, conventos, cartujas, etc. Los lugares de culto. Aquí tenemos de nuevo a José María Consoda Bravo restaurando la imagen titular de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Esta es la Virgen de los Desamparados, titular, que se escondió en el trienio bélico en el Ayuntamiento de Valencia. No se profanó. Una parte de la prensa que le interesó decir que se habían hecho daños en su mascarilla. No es verdad, no se profanó. Se restauró porque estuvo 3 años escondida, tapiada, con mucho polvo, y eso había que limpiarlo y restaurarlo. Y se dedicó también José María Consoda Bravo a hacer lo mismo.
Otra vez, una imagen icónica, además de la Inmaculada de José Esteve Bonet, la imagen icónica de la basílica que hoy podemos ver de la Virgen de los Amparados. Luego hubieron problemas con esa restauración y la tuvo que tocar otra vez de nuevo Carmelo Vicensuria, otro gran escultor. Con esto os quiero decir de la importancia de ese periodo. Lo que no se pudo salvar, que fue muchísimo, ¿qué provocó? Provocó un resurgimiento del ancestral oficio de imaginero. Los escultores de esa generación de los años 30, vanguardistas, modernos, que miraban a Europa, que miraban a Norteamérica, se dan cuenta, los que no van a la cárcel y los que no fueron fusilados, que también hay que decirlo en Paterna, en el terreno, que fueron algunos fusilados por su ideología, los que salían de las cárceles, por los que no llegaron a entrar, pero eran abiertos, modernos, no tuvieron más remedio que reinventarse. ¿Dedicarse a qué? A la imaginaria religiosa. ¿Por qué? Porque era la única manera de poder vivir de tu arte, de la escultura, porque es lo que más se demandaba. Os voy a dar un dato que hace reflexionar. Desde el año 1939, sabéis que la guerra se acaba el 1 de abril de 1939, desde 1939 a 1944, en esos 5 años, se repuso prácticamente el 100% del patrimonio destruido en Valencia. Hablamos de esas 3.000 imágenes. Imaginaros el bullicio que tenía la ciudad de Valencia en cuanto a talleres de imaginería. Y no solamente a talleres de escultura religiosa, sino toda la cohorte de artesanos religiosos que vivían alrededor de esos talleres. Policromadores, doradores, lateadores, orfebres, indumentaristas, bordadores. Imaginaos qué industria. Otro dato que os voy a facilitar. Solamente en la calle Caballeros de Valencia, la que va del Palau, hasta las Torres de Quart, en esa calle Caballeros, llegó a haber 12 talleres de imaginería en la década de los años 40. 12. Fijaros el trabajo que había. Fijaros. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Que se hace tanto que de alguna manera la Junta Diocesana de Arte Sacro se tiene que constituir. El Arzobispado de Valencia se ve desbordado y de alguna manera tiene que controlar todo lo que sale de esos talleres, porque claro, es un momento donde está imperando el nacionalcatolicismo. El nuevo régimen franquista lo que quiere también es un régimen católico, lo que quiere es llevar la vida religiosa a la calle, en esas manifestaciones de piedad, las procesiones. Y entonces emite una comisión de arte sacro que dura del año 39 al año 1965, hasta el posconcilio Vaticano II, un articulado muy taxativo, muy rígido, donde a todos los curas párrocos les dice: cuidado, si queréis reponer vuestras capillas y altares mayores, no lo podéis hacer como queráis. Tenéis que cumplir 4 requisitos, 4 documentos que tenéis que entregar al vicario general y en ese momento al que controlaba todo el arte sacro, don Guillermo Ijarrubia Lodales, que era también vicario general. ¿Qué hace la comisión de arte sacro? Le dice a los curas párrocos: me tenéis que entregar la solicitud de la imagen que queréis, el presupuesto del artista que elegís, un boceto de la imagen que vayáis a hacer y al final os tengo yo que dar el visto bueno de esa documentación. Gracias a ese protocolo que muchos, y yo también veo que así fue muy rígido, porque de alguna manera limitó la creatividad del autor, del artista, estuvo muy encasillado, encorsetado, pero también tuvo un lado positivo, que fue que tenemos un archivo metropolitano, el Arzobispado de Valencia, único en toda España, único, y ahora veréis a qué me refiero. Casi todas las imágenes que se hacen del periodo del año 39 al año 65 del siglo pasado están inventariadas de una manera minuciosa en el archivo.
metropolitano. Eso a los investigadores nos ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque si no, no sabríamos muchísimos autores de las tallas y muchos datos que ahora veréis y que son inéditos, que yo os voy a dar sobre 4 tallas que tenemos aquí, importantes de José Díez López. En ese momento, como entra tan fuerte el poder de la Iglesia en Valencia, por supuesto auspiciado por el régimen franquista del momento, ese nacionalcatolicismo, ¿qué ocurre? Que la iconografía se pone al servicio de la iconología. ¿Qué quiere esto decir? Las imágenes tienen que tener unción, piedad, tienen que acercar al fiel a devoción, porque no hay que olvidar que una imagen religiosa debería de ser esa simbiosis perfectamente equilibrada entre un objeto de culto y una obra de arte. Porque tan importante es que me lleve a mi unción, al rezo, a la piedad, como que tenga valor artístico. Y eso la Junta de Decisión de Arte Sacro lo tiene muy claro. Y ahora luego os diré algunos detalles, sobre todo de la talla del Cristo de la Sed. Aquí tenemos una comparativa de las dos imágenes. La destruida en 1936, a la izquierda, del siglo XVII, y la actual, la de 1941. Si os dais cuenta, estamos hablando de una obra de imitación, de interpretación, no una copia. No se puede copiar si yo no tengo el objeto, porque las figuras en 3 dimensiones necesito ver el alzado, el perfil y la planta. Necesito ver diferentes ángulos. Yo no puedo copiar sobre una imagen bidimensional, que es una fotografía, una litografía, un dibujo. Entonces, aquí Díez López, cuando le viene este encargo, en el año 1941, él se inspira en el Cristo que se ha destruido en el 36. Pero como veis, pone un estilo propio, matices de su cosecha personal, como escultor. Porque no le interesa copiar, le interesa de alguna manera dejar su impronta personal. Y ahora analizaremos eso un poco, porque está clarísimo. Si os das cuenta, hay detalles en estas 2 imágenes que dices, ¿vio esa fotografía Díez López? La cartelería INRI, con ese marco barroco, los testeros, en lo que es el tablero horizontal, el patibulum, a ambos lados, también toda la moldura perimetral en dorado de la cruz. Incluso si hablamos de aspectos anatómicos, vemos que los 2 brazos están caídos, se quedan en V, caídos por el peso, por la gravedad, las piernas flexionadas, el paño de pureza también con ese vuelo en el lado derecho, un tanto exagerado. Por lo tanto, son detalles que él ve en esta fotografía. Sin embargo, pasamos de una imagen con una tipología, una imagen cristológica de la cruz, con una tipología de Cristo vivo, que es el Cristo del siglo XVII, a una imagen cristológica de una tipología de Cristo expirante. El Cristo de la Sed es un Cristo expirante. Los Cristos en la cruz tienen 3 tipologías: vivos, expirantes y muertos. Cuando ya la caída de la cabeza, porque ha exhalado el espíritu en ese momento. Entonces, si nos quedamos con esos detalles, vemos cosas muy parecidas. Incluso aspectos iconológicos, porque si os dais cuenta, ambos dedos, índice y corazón, están indicando que bendicen al fiel. Es señal de bendición al fiel. Y eso todos los imagineros no lo tenían en cuenta. Díez sí, porque era de los imagineros que era creyente, devoto. Otros no tenían ese cuidado en los detalles. Él sí que los tenía. Voy a hablaros un poco de quién era esta persona, ¿no? José Ladislao Díez López, que nació el 27 de junio de 1905 en La Llosa de Ranes, un pueblo muy cerquita de Játiva, a escasos 4 o 5 kilómetros de Játiva.
Fue un escultor valenciano, de pura cepa, de la Llosa de Arles. Él, de joven, tuvo la gran suerte de que su familia, su padre y sus tíos, eran marmoristas. Se dedicaban a la labra del mármol y el cincelado de la piedra, sobre todo en lápidas funerarias, cementerios, panteones, y él trabajó muchos años en el taller familiar. Trabajó muchos años en el taller familiar y eso le trajo problemas, porque su hijo José Ángel, y creo que aquí también lo comentó, a lo largo de su vida tuvo problemas en los discos de la columna vertebral por ese desgaste de cincelar el mármol y la piedra. Entonces, él sí que tiene un acervo artístico importante. No tuvo maestros de imaginería, pero conocía el oficio de la labra del mármol y la piedra. Tuvo, en ese año entre 1920 y 1926, su padre y sus tíos abren un taller en lo que es el camino de la estación de Albacete. Y en Albacete él tiene una gran relación. ¿Por qué tiene una gran relación con Albacete? Porque pasa años de su juventud allí. De hecho, os voy a decir un texto, os voy a leer un texto que me facilitó su hijo, lo que él sentía por Albacete. Y dice así: Albacete y su provincia merecen mi predilección, por recordarla siempre con la ilusión de los mejores años de mi juventud, puesto que viví su ambiente desde los 15 a los 21, y desde entonces no he dejado de ir, aunque con cortas temporadas. Aflora la suavidad inmensa de sus llanuras y la dulce nostalgia de su belleza. Luego os comentaré que tiene obra importante en la Catedral de Albacete, como no podía ser de otra manera. De esos años destacan los trabajos de lápidas. Aquí os he puesto dos que hay en el Cementerio General de Valencia. Una es una lápida de la familia Ortega, del año 1921, y la que hay debajo es de 1940, de la familia Díez Martínez. Pero, como os he dicho, eso le ocasionó graves secuelas físicas. Su formación académica fue sólida. ¿Por qué? Porque pasó 6 años por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. En ese momento San Carlos, hay que tenerlo en cuenta, se difiere de la Academia de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona y de San Fernando en Madrid, aunque él también estudió en San Fernando en Madrid unos años. Pero sobre todo San Carlos se diferencia de las demás academias importantes de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque en el mismo local que estaba en el antiguo convento del Carmen, en el barrio del Carmen, artesanal y febril barrio del Carmen, pues en ese mismo local tenía la Escuela Superior, la Academia y el museo. El museo en ese momento no estaba en San Pío V, que está ahora, estaba en el mismo local. ¿Y eso qué hacía? Que los estudiantes de pintura, escultura, de las demás artes, de las bellas artes, tuvieran acceso a las obras de arte. Y eso de alguna manera les abría mucho la mente, les inspiraba. Se especializó en el modelado y en la composición, y se impregnó de ese magisterio que emanaba de una plantilla extraordinaria de docentes de San Carlos. Extraordinaria, una plantilla extraordinaria. Es importante tener en cuenta que no pasó por ninguno de los talleres de imaginería, no tuvo un maestro que le enseñó la talla en madera. Sí que estudió en la Academia de San Carlos esa asignatura de talla, pero no tuvo la experiencia. Él se dedicó al mármol, a la piedra. Es curioso decir esto porque aquí vemos, os he puesto algunos bocetos de él, dibujados por él, que están en ese archivo metropolitano del Arzobispado de Valencia. Es una Virgen del Carmen que está en Vallada, del año 1945, y se puede ver en la parte inferior derecha de la peana su firma, José Díez, 1945. Aquí os he puesto una Inmaculada, lo que hablábamos antes, la Inmaculada de José Díez López, que hay en Serra, Valencia, del año 1945. ¿Veis cómo se parece mucho a la de José Esteve Bonet? Pero no se parece a la Inmaculada que tenemos en Gaibiel. Aquí no faltan atributos. La castidad, la media luna, la serpiente que pueda a Satanás, los querubines tan importantes que llevan atributos como los lirios y el espejo impoluto de la puridad, esa pureza.
Madre de Dios. Por tanto, esos detalles son importantes. En 1939, y sobre todo por las secuelas que le había dejado el mármol y la piedra, y ver que ha decaído el trabajo de panteones y en los cementerios porque se demanda mucha hora de maquinería, y él tiene formación, abre su primer taller en la calle, ahí la tenéis, Maestro Chapí número 3 de Valencia. Y os puedo decir ya con certeza que el Cristo de la Sed y la imagen titular de la parroquia que tenemos en el altar mayor monumental de San Pedro Apóstol salen de ese taller, del taller que tiene José Díez López en la calle Maestro Chapí de Valencia. Dato importante a tener en cuenta. En 1943 se trasladó a la calle Almirante número 1, allí estuvo muchos más años. Sin embargo, ya las tallas de San José, que tenéis en la parte de la epístola, allí la tenéis, o la Divina Pastora, tan arraigada aquí en Gaibiel, que tenéis aquí en el lado del Evangelio, en esta capilla de aquí, ya se hacen en ese taller, en la calle Almirante. Su magisterio, en cierta manera, creó escuela. Por su taller pasaron grandes temperamentos escultóricos. Salvador Tarazona Alós, un imaginero no escultor, de Paiporta, Arturo Vallar Inferior, Federico Esteve de Fes, Martínez Aparicio, pasó gente muy importante por su taller, se formó con él. Por eso también hay que pensar que muchas veces la gente está equivocada. El Cristo de la Sed de Gaibiel lo hizo José Díez López y alguien más. Porque en esos años de tanto trabajo, el Cristo se talló en el año 41, evidentemente, ese taller era un bullicio de esculturas. Y los maestros generalmente se dedicaban o al modelado y sobre todo a tallar las partes más comprometidas de la talla, la mascarilla, manos y pies. El resto lo hacían discípulos, oficiales, otros imagineros. Hay que destacar que en este taller, sobre todo, Salvador Tarazona Alós fue muy importante en esos años. Fijaros, no sé si lo veréis desde ahí, pero en la parte inferior de la peana hay dos firmas. En la parte derecha, S. Tarazona y J. Díez López. ¿Eso qué nos indica? Que en esta imagen, el imaginero, el habilidoso, el avezado imaginero Salvador Tarazona Alós de Paiporta, metió la mano, metió la gubia. Y por eso, en todas las imágenes de esta etapa prolífica, para el arte valenciano, el arte sacro, no hay que pensar en un autor. Por allí pasaban muchos, aunque firmaba siempre el maestro, el gerente del taller. Si era escultor y si no lo era también, porque me he encontrado con muchos casos que los doradores habían taller, contrataban externamente a un escultor, el escultor hacía la obra y ¿quién firmaba? El gerente del taller. ¿Había puesto la mano en la talla? No, para pintarla o decorarla, en el mejor de los casos, para nada más. Fijaros dónde ha llegado también esas ganas de protagonismo por los autores, ¿no? Yo hice esta obra, hice la otra. Hay muchas obras que los que firman las obras no las hicieron. No las hicieron. Eran años que había mucho trabajo. Entonces muchos firmaban, sin meter la gubia. Aquí os he puesto una fotografía de uno de sus discípulos que yo llegué a conocer, José Piñarribes. Murió en el año 2022, hace 2 años, una persona cantadora excelente, y me habló de su maestro, también de su otro maestro, de Francisco Teruel Francés. Y os he querido poner una fotografía para que veáis que creó escuela. Cuando salían de los talleres de los maestros, abrían el taller propio, el estudio, el obrador, y ellos continuaban. Aquí tenemos un momento muy bonito que está trabajando la mascarilla, se abre, porque los ojos se ponen por detrás, los ojos de cristal, y luego se encola a lo que es el resto de la cabeza. Hay un corte, la sección longitudinal, y se acopla. Y la verdad es que José Piñarribes, un hombre encantador, me facilitó bastante información, aparte del hijo de José Ángel Díez Caballero. Y llegamos a la parte creo que más os va a interesar, y en este sentido sí que os tengo que decir que tenéis mucha suerte. Tenéis mucha suerte, porque en el año que se talló el Cristo de la Sed,
os podría decir que la mayoría de las imágenes no se filmaban. De hecho, ahora lo veréis que lo he puesto, gracias a un recibo que tiene Gloria Ramos, mi querida amiga Gloria Ramos, que guardaba de su padre, de Vicente Ramos, porque tenía contacto con quien era en ese momento representante de José Díez López, se guardó aquel documento. Y cuando estuve investigando el libro de los gozos del Cristo de la Sed, pude tirar del archivo que tenía de escultores y comparar muchas firmas hasta que di con la firma de José Díez López. Y a partir de ahí, no solamente hemos sabido que es el autor del Cristo de la Sed, sino de 3 tallas más, que ahora hablaremos de ellas. Toda esta información no está en ningún archivo, ni en el Archivo Metropolitano de Valencia, ni en la parroquia, ni en el Obispado de Segorbe, está en los archivos de la familia Díez. Gracias a este libro, y volverme a reencontrar con José Ángel Díez Caballero, en una conversación telefónica de muchas horas, al final me acordé y le dije, oye, ¿por qué no me facilitas las tallas que hay en Gaibiel que no me facilitaste en su día? Sí, te las buscaré y te las facilitaré. Me llamó a los 2 o 3 días y me dijo todos los detalles de las 4 tallas que su padre tiene aquí. Si eso no hubiera sido así, no sabríamos muchos datos que ahora sabemos. Empecemos por el Cristo de la Sed, que fue el primero que talló. Aquí os he puesto que se solicita el 9 de abril de 1941, realizada por Vicente Ramos, que es el padre de Gloria, a la gente del escultor Díez, señor Lluc. En el encargo intervienen los señores Solís, Lluc, Bonet y Ramos. Yo creo que aquí iba gente de Gaibiel, no lo puedo saber, pero el apellido Bonet, y me acuerdo de mi querida y recordada abuela Gonzala Pérez Bonet, el apellido Bonet es muy de Gaibiel. Y luego os diré una cosa de este señor Bonet con respecto a la Divina Pastora. Las medidas, 160 centímetros el Cristo. Material, pino de Albar y de Suecia, importante. Policromador, ¿quién decoró el Cristo? Porque estamos hablando de un momento que la escultura tiene que ser encarnada, policromada. El fiel demanda eso, la Junta Arte Sacro demanda eso, no demanda madera vista, que ahora sí que se hace, donde se ven las imperfecciones de la madera, nudos, grietas, el paso de la gubia, y queda bello. En ese momento no, hay que taparlo, hay que pintarlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo neobarroquismo. Lo que se quemó era así, y lo que hacemos ahora en el siglo XX, siglos después, lo queremos igual. No se innova, se hace lo mismo que se hacía siglos atrás. Entonces es importante que sepamos que el policromador fue Domingo Santa Eulalia, que el orfebre de la corona nimbada que porta, y luego hablaré de ella, el Cristo de la Sed, la hace el orfebre Francisco Santa Fe. El precio, 3.915 pesetas costó el Cristo de la Sed, y se pagó en diferentes pagos, uno de 825 pesetas, el segundo de 500 pesetas, el tercero de 1.500 y el cuarto y último, el 5 de septiembre de 1941, de 1.090 pesetas. Esos datos, os lo digo yo como investigador de la escultura religiosa, son extraordinarios. Qué pocas imágenes tienen esta cantidad de datos. Qué pocas imágenes. Descripción. Imagen policromada con diadema, molduras y remates en la cruz dorados. El recibo que os he hablado. Este recibo lo ha guardado Gloria muchos años, gracias a Gloria. Y yo pude analizar esa firma con bocetos de Díez y al final apareció. Este es el recibo que dice 3.915 pesetas, del 5 de septiembre de 1941. Esto es una maravilla, tener este documento. Es un documento histórico, que a lo mejor hoy en día, los que somos prácticamente coetáneos de estas fechas, no le damos importancia. Pero de aquí 200 años, seguramente sí que lo tendrán. Ahora, claro, es del año 41, eso fue ayer. Esto es importantísimo, porque hay muy poca documentación que se puede recoger de estas tallas, muy poca. Esta foto también me la pasaron para el libro de los gozos. Es el día que entra el Cristo en Gaibiel, en el Raval, en la calle Ramón y Cajal. Se hace un anda es proceso
para ese momento. Y ya se ve el fervor de los vecinos de la villa por la entrada, el primer día que entra Cristo, después del año 36, que se destruyó el anterior. Su imagen también histórica, la calidad es la que es, pero ahí queda el testimonio. Y pasamos a la imagen titular de la iglesia. Pasamos a San Pedro Apóstol. Solicitud del 23 de diciembre de 1942. Se entregó a los responsables del Ayuntamiento de Gaibiel el día 15 de junio del 43. Esto me ha llamado la atención. Y no dice nada más la documentación de la familia, pero seguramente el Ayuntamiento de entonces tuvo mucho que ver con esta compra, porque si no, no lo hubieran entregado al Ayuntamiento, lo hubieran entregado a la parroquia. Porque a veces nos pensamos que las parroquias pagaban las imágenes, y os tengo que decir que la mayoría de veces no fueron las parroquias las que pagan las imágenes. Cofradías, hermandades, particulares, devotos, comitentes, ayuntamientos, etc. Material, Pino Alvar. Policromador, Francisco Martínez. Orfebre, de nuevo Francisco Sastre. Precio, 5.000 pesetas. Los diferentes pagos, además indica, los prefería en billetes, no en moneda, quiero billetes. Y se paga, por ejemplo, 1.000 pesetas en el 43, en mayo del 43 2.000, billetes de 1.000 pesetas, y en junio del 43 2.000 pesetas. Tener en cuenta que San Pedro se venera la festividad el 29 de junio. La talla llega aquí el 25, días antes de la festividad del santo patrón y del titular de la parroquia. ¿Vale? Descripción: imagen policromada con cenefa escenografía. Pasamos a San José, que lo podéis ver ahí, en vivo y en directo. Esto es una maravilla poder hablar así, con las tallas a todo alrededor. Tenemos a San José, se solicita el 15 de marzo del año 44, medidas 1 metro, material Pino Alvar. Os preguntaréis por qué casi todo es Pino Alvar o Suecia. Por la ductibilidad de la madera, porque es muy fácil de trabajar con la gubia, de trabajar con ella, es dúctil, es maleable. Policromador, Francisco Martínez. Orfebre, de nuevo Francisco Santa Fe. Precio, 1.500 pesetas. Descripción: imagen policromada. No había nada más. La Divina Pastora. Por cierto, un conjunto escultórico muy bello. Es muy bonita la Divina Pastora de Gaibiel. Es muy bonita. Yo recuerdo a mi madre, en paz descanse, que me hablaba de ella. Claro, mi madre era muy joven. Era del 35, tenía 15 años cuando llegó a Gaibiel. Yo me acuerdo que me hablaba de los borritos, de la Divina Pastora de aquí de Gaibiel. Llega el 27 de septiembre de 1950, medida 110 centímetros, material de nuevo Pino Alvar, policromado ya cambia, Salvador Camarena, orfebre Antonio Piro García, precio 6.700 pesetas. El precio se incluyen los tornillos de procesión. Fijaros si eran meticulosos. Los tornillos que se colocan en el anda para sujetar en la peana la parte oculta de la imagen, también los cobraban. Eso es un extra. Descripción: conjunto escultórico policromado, con orlas y cenefas en dorado. Las ovejas fueron sugeridas por el señor Bonet. Nos vuelve a aparecer ese señor Bonet, que seguramente le dijo a José Díez López, porque muchas veces la Divina Pastora tiene diferentes iconografías, generalmente con ovejas, otras veces sin ovejas, pero en este caso parece ser que el señor Bonet le dijo: oiga, para mi pueblo ponga ovejas. Y tenemos aquí estos 3 corderitos preciosos, ¿no? Uno de ellos jugando con el niño Jesús. Aquí tengo una foto histórica del archivo familiar de mi familia, que tenía mi madre, que es una procesión de la Divina Pastora del año 1959, y para mí tiene un especial cariño emotivo porque aparece en la fotografía mi abuelo Salvador Capilla Garafulla, que es el hombre que vemos de negro que mira hacia el suelo en la primera línea que está siguiendo la procesión, el que está al lado del entablado. Yo no llegué a conocerlo, pero bueno, es mi abuelo Salvador Capilla Garafulla. Ahí quedó inmortal en esta procesión de la Divina Pastora, en una foto histórica también para el pueblo, que me parece que Lola me dijo que hay varias, ¿no? Se ve que se hicieron varias, pues mi madre compraría una. Tenemos todo el recorrido por el pueblo en imágenes. En imágenes. Pues esta es una de ellas. Otro dato importante, lo que decía antes, si importante es saber el escultor, cuando es posible saberlo, no os quiero decir lo importante que es
toda la cohorte de colaboradores que tiene un escultor. Y aquí hemos podido localizar a esas personas que pintaron, que encarnaron el Cristo de la Sed, San Pedro, San José, la Divina Pastora, que le dieron vida a la madera, que le dieron vida. Entonces, esos policromadores y orfebres que pusieron esos atributos fueron Francisco Santa Fe, orfebre; Salvador Gil Camarena, policromador y dorador, que fue un gran maestro de la policromía y de pintor de iglesias, los tondos, las pechinas, era un gran pintor mural de iglesias. Francisco López Pardo, el recordado Francisco López Pardo, que murió en el año 2019, cuántas veces lo pude entrevistar y cómo me hablaba de José Díez López, cómo le gustaba la policromía, lo meticuloso que era con los detalles del color. No los elegía al azar, sabía muy bien los colores de la liturgia, que también venían del Concilio de Trento y que el Concilio Vaticano II los mantuvo. Ese morado de la Pasión, ese rojo de cuando Jesús está presente de Pilato antes de que vaya al Calvario. Todo eso lo sabían muy bien cómo pintar y por qué elegían esos colores. No era un hecho casual. José Díez López, el estilo escultórico de José Díez López, aquí me he hecho algunos apuntes porque creo que es importante que no se me escape nada. Es evidente que estamos hablando de un maestro de la Algubia, ¿vale? Ahí tenéis las tres cabezas y os diré por qué está el Cristo de la Aspiración de Luz Gijón, del barrio de Triana de Sevilla, tan famoso, obra barroca de 1682. Si os dais cuenta, y esto para mí es muy importante, la cabeza del Cristo del siglo XVII, el Cristo de la Sed del XVII, es un Cristo vivo, con una mirada entre el cielo y la tierra al infinito, perdida. La magnífica imagen del Cristo de la Sed actual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí está la firma de José Díez López. Él, por su hijo, sabemos que era un apasionado de esta obra, del Cachorro de Francisco Ruiz Gijón. Y él da esa inspiración al Cristo de la Sed, que tiene muchas interpretaciones, muchas, que está pidiendo el agua al cielo, está orando al Padre, la que queramos. La real, se inspiró en el Cachorro de Sevilla. Se inspiró. Y eso es importante decirlo, ¿vale? Por eso hay que decir que son obras de imitación, de inspiración, no son copias. Primero, porque no podían copiar una estampa. No pueden copiar una estampa. Y segundo, porque ellos de alguna manera quieren decir, oye, esto lo hago yo y yo tengo esta visión de esta escultura. Seguramente también para él fue importante la advocación, Cristo de la Sed. Seguramente también fue importante. Y en este punto os quería leer unas anotaciones que he puesto, porque creo que son importantes. Gracias a la sólida formación académica, el escultor José Díez López es un gran conocedor de las grandes escuelas escultóricas españolas, la castellana, la andaluza y la murciana, aunque no pudo, por ello, dejar de acogerse a la más moderna de todas ellas, la escuela valenciana, que entrecomilla. En términos generales, José Díez López se le puede considerar un escultor e imaginero adscrito estilísticamente al neobarroquismo, con la encarnadura y decoración brillante y en ocasiones con el gusto por las figuras en movimiento. Sus tallas tienen formas elaboradas, tamizadas y atenuadas por su academicismo clasicista y por su concepción estética personal, pero con una proyección mesurada y por cierto equilibrio gestual y expresivo en sus mascarillas. Ahí lo vemos, la mascarilla del Cristo de la Sed. Sus tallas acreditan estudio de las formas, volúmenes y masas, originando anatomías poderosas, pero no exageradas, donde siempre subyace cierto clasicismo formal. Yo me quería levantar, ya que tengo aquí, además es que me apasiona levantarme y poder hablar, pero muchos de la iglesia no me vais a ver, lo voy a decir desde aquí. El estudio anatómico de esta talla se le denota que es un escultor con mayúsculas.
ese trapecio que no está estirado, está encogido porque está la cabeza hacia arriba, los deltoides, los bíceps estirados, todo lo que es el tórax, el abdomen, las piernas, todo está muy bien estudiado anatómicamente. Porque no tengo que deciros que para un escultor que se dedica a la imaginería, la talla más difícil es un Cristo crucificado. ¿Por qué? Por esa disposición entre el patíbulo y el stipes. Es muy difícil colocar bien una talla. Hay que tener mucho oficio para colocar una talla cristológica en la cruz. Y evidentemente Díez López lo tenía. Pero vuelvo a hacer hincapié en lo que es su firma, el conjunto de la cabeza, el grupo facial, cabellos, barba, esas cejas fruncidas, esa vista elevada, esa nariz semítica que ellos conocen, la nariz semítica de los judíos, esa boca entreabierta con la dentadura superior a la vista. Todo eso nos dice mucho de José Díez López, muchísimo. José Díez es un maestro de la bubia que acepta las interpretaciones e imitaciones barrocas, estampas, litografías, fotografías, pero las mitiga y matiza, de manera que sus obras muestran un tinte clasicista. Podemos decir, sin ningún género de dudas, que estamos ante un digno continuador de la mejor imaginería de la posguerra valenciana y española de corte tradicional. Evidentemente, la cabeza es la firma de José Díez López, de este Cristo. Fijaros si fue importante que se destacara en este campo, porque fueron muchísimas las parroquias que le solicitaban imágenes cristológicas en la cruz, que hay que diferenciar de otras iconografías como Cristo yacente, ¿vale? O nazarenos, Cristo en la cruz. Este está en museos, L'Horta Nova de Valencia, a escasos kilómetros de aquí. Y vemos también ese estudio anatómico, excepcional, pero ya es un Cristo muerto, ya ha exhalado el espíritu, la cabeza ya le cae por gravedad. No es el Cristo de la sed, le da otro aire, que es lo más normal, De las tres topologías, vivo, expirante y muerto, el Cristo muerto en la cruz es la que más se ha abordado a lo largo de la historia del arte. Pero fijaros, aquí por ejemplo el paño de pureza también está muy elaborado con esos bubiazos, pero le cae al lado contrario que Cristo la Sed. Cristo la Sed lo tiene a su lado derecho, el vuelo, y está a su izquierda. Antes de llegar aquí, me gustaría deciros, y vuelvo, porque es mejor mirar esta imagen, algo que dijo el gran escultor Nacio Bayarri, que también tuve ocasión de entrevistarlo, de lo importante que era para un escultor hacer tallas de escultura de Cristo en la cruz, porque es donde realmente se sabe si un escultor tiene oficio en la imaginería, en la talla de Cristo en la cruz. Ahí es donde se dice. Luego no hay que olvidar, porque es importante, y os lo voy a decir en esta fotografía, aunque los que estéis aquí lo podéis ver, José Díez López, esa importancia que le da a los aspectos iconológicos. La corona nimbada que porta el Cristo de la Sed, esa corona nimbada que tiene unas ramificaciones parecidas a las potencias, las tres potencias, que indican que ese símbolo de la divinidad de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Eso, en cierta manera, esas ramificaciones que tiene esa corona nimbada nos indican la divinidad del Hijo de Dios. Pero no hay que olvidarse también de esa apreciada reliquia, de la corona de espinas, que en este caso, y no como lo que hemos visto de museos, está tallada en la testa. La corona de espinas, con ese entretejido de ramificaciones gruesas y de espinas grandes, está tallada en la testa. La mayoría de las imágenes cristológicas es un accesorio, se le coloca, es un accesorio. Aquí, esta magnífica cabeza del Cristo de la Sed está tallada en la testa, que es importante tenerlo en cuenta. Fijaros lo que pasa en museos. En museos es diferente y en otros muchos sitios. Es un accesorio.
Y ya para ir acabando y no extenderme, porque me gustaría, si alguien quiere, pues haría un turno de palabras, que esto no sea una ponencia unidireccional, ¿no? Que haya un acto de, no de comunicación, podría ser incluso de comunión, ya que estamos en la iglesia, entre el ponente y el público. Ya para ir acabando, me gustaría destacar también su faceta de autor de monumentales pasos procesionales. Este está en Requena, del año 1954, pero 2 años antes hizo el mismo para la Catedral de Albacete. Impresionante. Estamos hablando de 3 toneladas, de unas dimensiones de 5,74 metros de largo, 3,62 metros de ancho, 2,42 metros de alto y la cruz de 3,74. Y aquí es curioso, porque igual que os he dicho que José Díez López se inspiró para el Cristo de la Sed en el barroco andaluz, en Francisco Ruiz Gijón, en el Cachorro de Sevilla, aquí este paso procesional magnífico tiene un sesgo castizo, castellano. Mira a Valladolid, mira la escuela escultórica de Valladolid, a la castellana. Y fijaros, es importante decir esto, porque de alguna manera José Díez López, autor de monumentales pasos procesionales para la Semana Santa de España, este ejemplo es un grupo escultórico de 7 imágenes a tamaño natural, en el que se recoge el concepto mediterráneo de Díez López, dada la suavidad formal y volumetría de tan impresionante paso procesional. Y ya para terminar, y a modo de conclusiones, en síntesis, me gustaría pues que os quedarais con una serie de ideas finales, que para mí es importante en estas charlas. Gaibiel tiene que estar muy orgulloso de tener el patrimonio escultórico, y digo más escultórico que imaginero, escultórico que acredita su iglesia. Yo invito a los responsables de la parroquia, y lo hago públicamente, para que hagan lo que ya están haciendo muchas iglesias, que pongan al lado de las imágenes una ficha técnica, porque aunque no nos lo creamos, hay muchas personas que se acercan a los templos a ver que están en un museo de arte sacro y les interesan los datos, y ya que se conocen, porque en algunos casos es imposible, pero aquí ya que se conocen, yo creo que es importante que se muestren públicamente, que se muestren al lado de las tallas. Yo estoy abierto a facilitaros información de lo que he conseguido y creo que es importante, porque no hay que olvidar que estamos en un lugar de culto, de devoción, de liturgia, pero también en un museo de arte sacro. En un museo de arte sacro, que tiene la peculiaridad y la característica que sale a la calle también, en las procesiones, a encontrarse con los devotos o con el mero espectador. La imaginería no tenemos que concebirla solamente para el creyente. Yo, de hecho, mis trabajos versan sobre todo de arte sacro, de escultura religiosa, de aspecto artístico y técnico. El aspecto devocional yo no lo trato en mis libros, porque es muy subjetivo. Hay gente que es creyente y gente que no lo es. Pero yo creo que cualquier persona que tenga sensibilidad artística, que le guste la belleza y la estética, cuando ve esta talla, se tiene que emocionar. Aunque no crea en nada. Me parece perfecto. Pero es que es arte. En mayúsculas. Y bueno, por último, he querido poner un pequeño homenaje a José Ángel Díez Caballero, el hijo de José Díez López. José Ángel Díez Caballero estuvo aquí en Gaibiel en el año 2009, aquí tenéis en la mesa, me acompañó en la presentación del libro de los gozos, como ha dicho antes Esther, al Santísimo Cristo de la Sed. Está muy delicado de salud, muy delicado, me manda recuerdos para todos. A él le hubiera encantado estar aquí y acompañarme. Ya me acompañó también en el año 2012 en una presentación de un libro en Moncada. Yo quería decirle a José Ángel, él escribió este epitafio en la lápida de sus padres que están enterrados en Moncada, en Valencia, y puso este epitafio tan bonito, tan importante, tan interesante: tus obras te glorifican. Porque es verdad, a José Díez López, tanto en las 4 tallas que tiene en Gaibiel como en las que tiene repartidas por toda España, algunas muy importantes como la que habéis visto de Requena
o de la Catedral de Albacete, el Paso del Encendimiento. Claro que lo glorifican y dignifican a la Escuela Valenciana de Imaginería, porque tengo que deciros que estamos ante una gubia excepcional, a un maestro de las artes plásticas, a un escultor que por razones X, primero por enfermedad y segundo por lo que le tocó vivir después de la Guerra Civil, tuvo que derivar a la imaginería, pero lo hizo ¿de qué manera? De una manera brillante, con estas tallas del Santísimo Cristo de la Sed, de San Pedro, de San José y de la Divina Pastora. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias. ¿Me podéis hacer alguna pregunta? No hay ningún problema.